Bienvenido a Héroes de la Comunicación, el podcast de Escuela Inventa, donde comunicar no es solo hablar, porque la comunicación es más que palabras. En cada episodio vamos a descubrir historias y claves para perder el miedo, ganar confianza y convertir tus palabras en puentes que conectan, inspiran y transforman. Creemos que cada persona tiene una voz que merece ser escuchada y que hablar en público no es un talento reservado a unos pocos, sino una habilidad que se puede entrenar y se puede disfrutar. En Escuela Inventa formamos personas que comuniquen con naturalidad y sencillez. Bienvenidos a Héroes de la Comunicación, voces que buscan la verdad. Hoy contamos con un invitado muy especial y además hoy lo tenemos aquí en directo, en el estudio, o sea, no es como otras que hacemos vía online. Dicen de él que tiene una habilidad especial para conectar con las personas y además movilizar a cientos de jóvenes, que hoy en día no es nada fácil. Yo es de esas personas que considero un héroe de la comunicación, de esas personas humildes que saben conectar, que no tratan de impresionar y que además tratan de ayudar de verdad con lo que dicen y con lo que hacen. Él es sacerdote, sí, sacerdote, es guía espiritual y además dicen de él que es un comunicador nato, doy fe de ello. Alguien que ha hecho de la palabra un camino de vida, con mayúsculas esa palabra, ¿no? Y un mundo lleno de ruido pues nos ayuda pues a tomar perspectiva, a bajar a tierra y muchas veces pues a escuchar esa voz interior que todos llevamos dentro. Es una persona verdaderamente especial. Y hoy viene a hablar de comunicación, porque él es uno de esos, como decía antes, héroes de la comunicación. Bienvenido, Javi García. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te presento? Porque tienes un montón de actividades y delegado de la Pastoral Juvenil en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Delegado de Primer Anuncio. De Primer Anuncio, que hablaremos de lo que significa. ¿Cómo te presentarías tú? O sea, yo creo que lo primero es decir que soy sacerdote, que esa es como un poco lo que identifica todo, ¿no? Luego lo otro que tengo entre manos son tareas, el tema del trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, todo el trabajo también ahora del Primer Anuncio, el tema de la música también me dedico un poco a eso, bueno, pero al final todos son, lo que unifica todo es el ser sacerdote, eso es lo importante. A mí me hacía especialmente ilusión esta entrevista porque cuando hablamos del sacerdocio en una sociedad, sobre todo de personas que no creen o que no están cerca de la iglesia, muchas veces se interpretan la figura del sacerdote como una persona súper distante, ¿no? Yo mismo, en su momento, llegué a verlo así. Sí. Hasta que empecé a ver a personas como tú, como José María u otras personas que voy conociendo, que me han sorprendido y me han impactado mucho. ¿Cómo creéis que os ve la sociedad, Javi? Como somos una institución tan antigua que tenemos 2000 años, yo creo que en 2000 años se han creado muchísimos prejuicios y clichés también, ¿no? Que en general desaparecen cuando conoces a alguien real, ¿no? Porque es lo que te imaginas, no sé, cómo es un musulmán, ¿no? Alguien que va así vestido, ¿cómo será? Hasta que un día conoces a uno y se te caen muchos prejuicios y mitos. Yo creo que igual pasa con el tema de los sacerdotes, ¿no? Somos personas normales y eso quiere decir que hacemos cosas buenas, pero también somos capaces de hacer no cosas tan buenas, ¿no? Somos humanos. ¿Cuál es tu labor al frente de los jóvenes en la Pastoral Juvenil? Pues mira, en el tema de la pastoral juvenil llevo ya un montón de años, me voy haciendo viejo con ellos. Llevo ya 13 años de delegado, más 7 que estuve de subdelegado haciendo la mili con el delegado anterior. Y un poco lo que intentamos es, con los jóvenes que se conozcan, que vivan experiencias que transformen la vida, transmitirles lo más importante que tenemos, que es a Jesucristo, y luego que vivan unos valores capaces de cambiar la sociedad. ¿Y eso cómo se concreta? Pues a lo largo del año tenemos proyectos, propuestas, actividades, encuentros. ¿Algún ejemplo de proyecto y propuesta? Bueno, pues mira, este verano ahora tenemos entre manos, estamos ahí con los campamentos que tenemos, también estamos con el tema del jubileo, nos iremos a Roma pues unos 200 jóvenes para participar en ese encuentro. A lo largo del año tenemos alguna cosa muy chula, por ejemplo aquí con universitarios, en Santiago de Compostela hacemos una cosa que se llaman cenas alfa, que les invitamos a cenar y hablamos luego sobre cristianismo, sentido de la vida, y es un ambiente como de mucha libertad, que puede venir cualquiera. ¿Qué perfil participa en las cenas alfa? Pues de todo, lo organizamos desde la Delegación de Infancia y Juventud y Universidad, pero invitamos a gente creyente, gente no creyente,
que fue creyente y está rebotada, gente que no conoce a Dios, gente que tiene otra religión, porque en el fondo lo que se busca es crear un ambiente de mucha honestidad, porque ahora hemos palpado que la sociedad está muy polarizada y la gente no dialoga, sino que la gente grita, ¿no? O vomita en redes sociales. Y ahí, sobre todo, a los que forman parte del equipo los entrenamos para que sea un diálogo súper honesto, donde la gente se escuche, que creemos que es muy Y se escucha importante. en una actividad como Cenas Alfa. Sí, depende en gran parte de que estén bien entrenados los que realizan la actividad y que sepan realizar esa función de escucharse, dar juego, que todos hablen, que nadie tenga un protagonismo mayor, que nadie imponga sus ideas, sino que todos puedan hablar. Eso es fantástico. Yo conozco, sabes perfectamente además que conozco las cenas alfa como concepto, ¿no? ¿Cómo responden? Porque ¿cuál es el concepto básico de cenas alfa? Es que se hagan preguntas, ¿no? Sí. ¿Están abiertos a hacerse preguntas los jóvenes? Mm. Yo creo que está pasando una cosa muy, muy llamativa, que es el hecho de que ya no todo el mundo conozca a la iglesia desde niño o participe, ¿no? En sus catequesis, en colegios religiosos, sino que la fe se ha convertido casi en un lugar a explorar, o un lugar casi donde son turistas, ¿no? Esta generación. Entonces, el pasearse, el hacer una pequeña transición, un cierto turisteo, ¿no? Por las cosas cristianas, a algunos les abre la mente. De repente descubren allí cosas que por prejuicios o clichés pensaban que no eran así, ¿no? Y en Alfa hemos tenido muchas sorpresas porque hemos tenido hasta bautizos de gente que no era cristiana, o hemos tenido jóvenes con 20 años que hacían su primera comunión porque los habían bautizado de niños y luego habían aparcado pues su fe, su relación con Dios, y era un momento, un punto de inflexión donde descubrían a Dios. Por eso nos está llamando la atención que es bastante positivo y la respuesta es bastante masiva. O sea, en un alfa, que es a lo largo de 8 cenas, o sea, 8 semanas, es un compromiso ya, pues a lo mejor participan una media entre 50 y 70 Que es universitarios. mucho, ¿eh? Es mucho, sí. Lifting, Lifeteam ya es un proyecto que tenemos para adolescentes, para esas edades donde los jóvenes viven una mutación, ¿no? Pasan de ser niños al mundo joven y es, bueno, como bien saben los padres, ¿no? El peor momento de sus vidas, porque todo lo que les han transmitido lo tienen que poner en entredicho, tienen que enfrentarse a la autoridad, tienen que tener cierta autonomía. Y es una época donde muchos chavales que no lo viven bien o no lo resuelven bien, su adolescencia, eso va a provocar, bueno, va a marcar sus vidas, ¿no? Y Lifting intenta trabajar con esas edades, que es una súper difícil también para la fe, ¿no? Y con Lifting estamos muy contentos porque ha generado grandes grupos, ¿no? De adolescentes y de jóvenes que comparten su fe, se reúnen, o sea, es muy chulo lo que ha creado Lifting. eh, me llama mucho la atención además porque cuando se os ve, ¿no? A los grupos como tenéis en Santiago llama muchísimo la atención y además pues a la gente de fuera jóvenes normales, ¿no? Que muchas veces también se Sí. hace un cliché de ellos de que tienen que ser todos de un perfil, muchos que ni siquiera sus familias son creyentes y están como recibiendo algunos una llamada fuerte. Pero ¿cómo se comunica a los jóvenes, Javi? ¿Cómo se conecta con ellos? Uy, ese es un tema complicado. Los jóvenes de hoy, leía el otro día un informe, un estudio que sacó además Lifting España, en el cual decía que tenían memoria de pez. O sea, que su atención dura 8 segundos, que tienes que intentar captar su atención, ¿no? Pues es cierto que a otras generaciones a lo mejor podemos hablarles durante mucho tiempo, ¿no? Por eso los grandes sermones, grandes homilías, grandes enseñanzas. A las personas de hoy hay que hablarles de una forma muy directa, muy concreta y decir mucho lo esencial en muy poco tiempo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, luego también hay que construirlo, que alrededor hay que generar para poder captar la atención y para que el discurso sea efectivo, también hay que trabajar mucho, ¿no? El captar más esa atención, el despertar esa atención en las personas. A nivel de iglesia, yo creo que es muy importante, sobre todo, el tener mucha claridad y mucha honestidad a la hora de transmitir las cosas. ¿Sabes qué me llama la atención de lo que estás diciendo? Que fíjate que con los alumnos de Escuela Inventa, en la parte de hablar en público, siempre hablamos muchísimo, ¿no? De captar y mantener la atención. De hecho, hay un concepto que sé que a ti te gusta la filosofía, no solo la cristiana, sino que buceas para adquirir ese conocimiento y a veces incluso te ponen la etiqueta de friki, ¿no? O por lo que me decías antes. Herbert Simon, el que fue premio Nobel de Sí. Economía, acuñó ese término que vivíamos en la economía de la atención, ¿no? Que cada vez es más difícil captar y mantener la atención. Y a mí aún sí cabe, en vez de más difícil aún,
hacerlo con jóvenes, ¿no? Eh, que no lo tienen fácil en algunos Sí. aspectos, ¿no? Una de las cosas también importantes, el lenguaje que ellos entienden son muy emocionales, muy afectivos los jóvenes de hoy, ¿no? Entonces también no puede ser solamente decir un discurso racional, que quizás a algunos sí que les llegue, un discurso razonable, sino que es muy importante que también sea impactante, o sea, que toque su emoción, ¿no? Que llegue a la fibra. Por eso es tan importante, yo creo, en este momento a nivel de iglesia, todo lo que se está viviendo con estas experiencias de primer anuncio, retiros de impacto, porque al final todos tienen una clave, que son muy testimoniales, o sea, apelan mucho a lo que uno vive, al Qué es un sentimiento. retiro de impacto? Un retiro de impacto normalmente es un encuentro de fin de semana donde lo que se vive, pues, es no solamente un retiro de silencio, como estamos acostumbrados generaciones anteriores, sino que ante todo es un retiro donde uno, un fin de semana, desconecta de sus prisas, de su día a día tal, y se le invita a vivir una experiencia. Por un lado, una experiencia de encuentro con Dios, pero luego una experiencia muy comunitaria, ¿no? En este FTA, por caso, ejemplo. los retiros FTA que tenemos con jóvenes mayores de 18 o Bartimeo de entre 16 a 18, se les invita a vivir una experiencia fuerte de Dios y una experiencia también fuerte de comunidad, donde hay muchos otros jóvenes que comparten su fe, la testimonian y lo viven con mucha honestidad. Y sobre todo, abren el corazón. Qué llamativo. El otro día estaba entrevistando a un chico que es guía de montaña, ¿no? Y además pues trabaja con directivos y le hacía una pregunta. En la entrevista le decía que cada vez más son las personas que están buscando como emociones más fuertes, ¿no? Mucha emoción, mucha emoción. Voy a vivir esto, voy a tener esta experiencia. Y entonces él mismo llegó un momento que estaba diciendo que a veces le pregunté, ¿y por qué la gente busca tanta emoción, no? Y me llegó a decir y me llegó a responder que hay muchas personas que buscan esas emociones inmediatas o esas experiencias para ocultar el dolor o ocultar situaciones de vida que en algún momento no eran cómodas, ¿no? Entonces, ante la incomodidad de afrontar o Mm. enfrentar pues una realidad que está viviendo, pues que a veces las personas nos escondemos debajo de eso. ¿Cómo se conjuga esto en este caso, en este ámbito? Yo creo que ahí hay una parte de verdad que hay que retomar, que esta generación quizás está mucho más herida que otras generaciones, ¿no? Lo vemos sobre todo por el tema aumentado, el tema de los casos de cuadros de ansiedad, autolesiones, o sea, cosas que antes no eran tan comunes, de repente en esta generación son comunes. O sea, es una generación que sufre mucho desde muy joven. Entonces, estos retiros también abordan esas situaciones, esas heridas, pero no lo hacen para taparlas, sino que lo hacen para sanarlas. Para sanarlas. O sea, la dimensión que tiene es de una sanación no física, no médica, ¿no? Sino también nosotros entendemos que además de una sanación pues, psicológica, también existe una sanación espiritual, ¿no? Porque nosotros somos uno, alma y cuerpo, un solo constructo, ¿no? No estamos separados. Otra cosa es pues, que haya cosas que uno necesita atender más a nivel psicológico o más a nivel físico, o tratar con un médico, con un psiquiatra, pero sí que entendemos que la sanación espiritual forma parte de la atención integral a la persona y al joven. O sea, porque todos somos seres espirituales, aunque no queramos, ¿no? Es más, ahora está muy de moda ese tema, ¿no? Religión no, pero espiritualidad sí. A Religión la no y gente le espiritualidad interesa sí. todo lo espiritual, no las energías, o sea, porque El necesitan, universo, claro, han descubierto que tenemos un sentido espiritual que ni el materialismo, ¿no? Porque el siglo XX ha sido el materialismo fuerte, histórico, ¿no? Ni siquiera el materialismo tiene la capacidad de saciar, ¿no? Y atiende también, yo diría, esta parte más espiritual. curioso. El enfrentar el tapar versus el sanar, es que eso no Sí. tiene absolutamente nada que ver. Javi, hay fenómenos que se están dando. Hakuna y otros movimientos juveniles que además están moviendo masas. Conciertos en Madrid con grupos, con Javier Portela, Hakuna y otros grupos. Tú mismo, que eres músico, que además, si no me Sí, pero equivoco, bueno, no me dedico a dar conciertos. bueno, pero Sí. y porque no tengo una He guitarra aquí compuesto hoy, ¿eh? así para algún Sí. artista y Bueno, pero tú alguna noticia traerás pronto en ese sí, sentido. porque estamos ahí grabando cosas. La fe, por ejemplo, de los jóvenes, ¿es solo experiencias o hay algo más? O sea, yo creo que va muy en consonancia con esta generación. O sea, esta generación hay cosas que necesita. Por ejemplo, vemos que como nunca ha habido una eclosión del tema de los festivales.
O sea, no hay joven que en verano no vaya a varios festivales, lugares donde se encuentran miles, masas, ¿no? Grandes. Claro, eso a nivel de fe también se ve esa misma eclosión, pues se ve representada lo que tú dices, los conciertos de Hakuna u otros grupos, o una jornada mundial de la juventud, donde miles, cientos, hasta millones de jóvenes necesitan verse, ¿no? Visibilizarse. Me impacta mucho la receptividad, porque Hakuna lo siguen miles de jóvenes. Canciones que son hits, ¿no? Sí. El chico este de A Coruña que sacó un tema y Íñigo Quintero, sí, se viralizó enseguida, ¿no? Y parece que son más receptivos. A mí hay algo que me impacta, son como más receptivos, con menos prejuicios. sí. Los jóvenes que nosotros los adultos. Sí, eso no lo dudes, que hay menos prejuicios en esta generación. Eso yo creo que es real. Y luego también hay un dato ahí, que es el tema de las redes sociales. O sea, las redes sociales, eh, bueno, parte del mercado, o sea, de la idea de las redes sociales también es que se puedan viralizar cosas, ¿no? Que de repente también puedan ser contenidos cristianos lo que se viralice, debido al algoritmo, bueno, debido a múltiples factores, ¿no? Pero eso puede suceder. Y la gente es más receptiva, más abierta, cuanto menos conoce, podría estar más cerrado, sin embargo, esta generación es más abierta a estas cosas. Los jóvenes rezan, Uy, el tema de la oración es muy importante para van a ellos. misa. Sí, o sea, yo veo que esta generación, los jóvenes católicos, que quizás mi generación, o sea, años atrás, los que éramos, yo soy premillennial, ¿no? Yo soy generación X, luego vinieron los millennials, los Y, luego la Z y ahora está llegando ahí la generación alfa. Pues mira, esta generación con el tema de la oración, yo creo que es algo a destacar, por lo menos dentro de la cultura católica. En nuestros grupos lo normal era que se erigieran los grupos juveniles a través de peregrinaciones, encuentros, voluntariados, servicios. Sin embargo, en esta generación algo que ha surgido con mucha fuerza es el tema de la adoración y el tema de la alabanza. Pues es normal ver a jóvenes, cientos, miles, alrededor de una custodia. ¿La custodia qué es? Pues nosotros creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, en ese pedazo de pan, ese pedazo lo ponemos encima del altar, encima de esa custodia, y los jóvenes van ahí a rezar, a adorar, que pueden pasar horas, noches enteras, o sea, es muy llamativo, pero es algo que está siendo muy atrayente, el tema de la oración. Y una oración además con estos tintes de adoración y también de alabanza a través de la música. Toda esa música que tú antes decías no es una música normalmente que se use para la liturgia, para las misas, no, sino que está más vinculada a la oración. Se La usa, es adoración, música de oración. a una conversación Con Dios, con Dios. eso es muy típico. Entiendo que hay una diferencia muy clara entre una oración cristiana, una adoración o alabanza cristiana, que una meditación, en este caso mindfulness o budista. Hay la gran diferencia, yo creo, en que estriba en que la oración cristiana busca el encuentro con alguien, y alguien que no eres tú, sino alguien que es Dios. Y lo que busca es encontrarse con Dios. Todo lo que puedes hacer previamente, prepararte, relajarte, con la respiración ayudarte a entrar, pero simplemente eso es una ayuda. El segundo paso es el encuentro con Dios. Sin embargo, la meditación más de este estilo, mindfulness budista, pues lo que busca más es ensalzarte a ti, ¿no? Tu descanso, tu reposo, tu paz. Sin embargo, lo otro no, lo otro busca encontrar a Dios cara a cara con Él. Javi, preguntas para entrar en materia. Una institución como la Iglesia. Iglesia, comunicación, comunicación, Iglesia. ¿Ha fallado? ¿Está fallando algo? ¿O no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que somos una institución que, en primer lugar, tenemos más de 2000 años de existencia. Y eso también quiere decir que somos como un gran elefante, ¿no? Que moverlo Pues cuesta mucho, ¿no? Adaptarse a los tiempos. Ha habido momentos históricos donde la Iglesia ha sido pionera, pues en ciertas cosas o en ciertos ámbitos, la cultura, el arte y tal. Sin embargo, ahora vemos que a nivel comunicativo, la Iglesia hay cosas que hace bien, pero hay cosas donde necesitamos renovarnos, mejorar, ¿no? ¿en qué necesitaría mejorar, por ejemplo, la Iglesia? En materia de comunicación, para no abrir el tema. El gran melón. Bueno, en primer lugar, yo creo, ha mejorado mucho, pero yo creo que tenemos que seguir mejorando la comunicación institucional, como institución. Porque es cierto que la Iglesia tiene el mejor mensaje, el Evangelio, la buena noticia, a Jesucristo, pero sin embargo a lo mejor no ha sabido comunicarlo bien, ¿no? No ha sabido
tocar la tecla para llegar a esta generación. El primer grado sería ese, a nivel institucional, como institución. En segundo lugar, gran parte de la comunicación de la Iglesia recae, como bien sabes, sobre los sobre los sacerdotes. ¿Por sacerdotes. qué? Porque el sacerdote es aquel que homilías, enseñanzas, sermones, o que se catequesis. O sea, es un hombre que comunica constantemente, ¿no? Y claro, la comunicación de la Iglesia depende en gran parte, a nivel como ya muy concreto, muy local, pues del párroco, la persona que está al frente de esa comunidad. Y ahí sí que necesitamos una gran renovación. O sea, necesitamos aprender cómo mantener la atención de esta generación, en qué clave hablarle, qué tipo de cosas contar, cómo decirlas. O sea, ahí necesitamos una parte técnica grande, una renovación, ¿no?, de esa parte técnica. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito. Tú, como bien sabes, además de dar la formación a empresarios, directivos, profesionales de toda índole, yo tengo yo soy creyente en Jesucristo y además soy de esos que llaman conversos, que al final la fe hay que alimentarla y la conversión no deja de ser continua, ¿no? Pero que llega de golpe, ¿no? Y de repente tú reconoces la existencia de Dios, la percibes, la palpas y la tienes tan presente que entonces tienes como eh, que todo ha cambiado a partir de ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos una beca con el proyecto Nuntiane, que es Beca a la Mm. Luz de la Palabra, que es sacerdotes como tú, que lo sabes perfectamente, pues participen en seminarios al lado de empresarios, directivos, profesionales. ¿Y qué nos está pasando al principio? El otro día se me cruza una señora y me dice, ¿qué necesidad tienen de prepararse los sacerdotes? ¿Qué necesidad tienen de prepararse los sacerdotes? Y yo me quedo así como diciendo, no le voy a decir nada porque no vale la pena, ¿no? Claro. Entonces es como, más allá de los sacerdotes, lo que son los laicos, que la iglesia está llena también de laicos que tenemos que participar, como que somos a veces el más freno, a veces que el propio sacerdote. Y me impactó mucho, ¿no? Entonces es como que hay miedo a veces a emprender, a formarse, a prepararse. eh, y esa es la sensación que tengo en algunos casos. Porque es muy importante. Una cosa es el contenido que tenemos, claro, pero ese contenido requiere que se transmita. Y no podemos transmitirlo solamente eso, la regla de fe, el credo, lo que creemos, sino que ese contenido tiene que hacerse vida y afectar la vida de las personas que te están escuchando. Entonces, ¿cómo transmitir que Dios te ama? ¿O cómo transmitir que ha muerto por ti? Nosotros decimos que el primer anuncio, Vamos ya al primer anuncio, que antes no me metí porque te lo iba a preguntar, ¿qué es el primer anuncio? el primer anuncio es simplemente anunciar a Jesucristo, a las personas que no le conocen. Que Jesús es el hombre salvador. Que Jesús es Dios, que está vivo y que te ama hoy, que ha muerto por ti. Ese sería como el contenido central. Entonces, a partir de ahí, Pero decimos que esa expresión, fíjate, el primer anuncio, nosotros decimos que es una acción performativa. O sea, que comunicar esto tiene la capacidad de realizarse en la vida de las personas. Lo que estás diciendo se está realizando. O sea, esto tiene la capacidad de transformar una vida. Por eso el primer anuncio es tan importante, pues ser explícito, es decir, mira, ¿quién eres? Soy Pepe. Pues mira, Pepe, Dios te ama, Dios ha muerto por ti. Y eso que tú estás diciendo, lo que estás pidiendo es que el Espíritu Santo actúe en su vida y que transforme la vida de esa persona. Porque el encuentro con ese amor de Dios tiene la capacidad de transformar esa vida. Por eso es tan importante el cómo lo comunicamos. A veces nosotros pensamos que hacemos primer anuncio y en realidad simplemente estamos haciendo apología o defensa de nuestra fe o de nuestra iglesia. No, es algo más profundo, tiene un contenido concreto y una manera concreta de comunicarla. y me imagino que es una primera fase, ¿no? Primero que la gente reconozca y después todo lo que viene detrás es un proceso de madurez, de acercamiento que lleva su tiempo también, ¿no? Sí, o sea, nosotros lo que creemos es que la iglesia tiene que recuperar este primer anuncio. ¿Recuperar lo que es? Ponerlo en el centro de todo lo que hace. Porque en el fondo, ¿quiénes somos la iglesia? Pues aquellos que nos hemos flipado con el Señor, o sea, que lo hemos descubierto y queremos que todo el mundo lo conozca, que sepa esto, que viva esto. Eso me parece tremendamente importante. Y a veces nos hemos ocupado en hacer más cosas que en decir a la gente esto, en realizar este primer anuncio. Está muy bien también el hacer cosas. ¿Qué sucede también? Que este primer anuncio no solo lo dices un día y ya está, sino que esto tiene que tener una continuidad, ¿no? Hay personas que escuchan esto, descubren algo en su interior. Ahora mismo usamos pues muchas metodologías que llamamos de primer anuncio. Los cursos alfa, a lo mejor un fin de semana, un retiro de Maús, de FETA, un seminario de vida en el espíritu, ¿no?
yo que sé, una luz en la noche, salimos a la calle a anunciar a otros jóvenes. A la calle a anunciar a otros jóvenes en plena noche que hay un montón de jóvenes que están de marcha y se va a hablar con ellos y algunos terminan entrando en una iglesia y termina de rodillas. Sí, esta es la actividad que más me gusta, porque yo le llamo la evangelización salvaje. Porque Alfa, una cosa así, al final organizas una cena, tal. Pero esto es salir a la calle, a la gente random, o sea, que no conoces ni tal, y hay gente que te está repartiendo flyers, invitándote a una copa. Hoy esta noche en tal bar, hay tal, vente a tomar la primera gratis. Y hay chicos que van con un flyer invitando a la gente esta noche. La iglesia de Salomé, como fue este sábado, está abierta. Jesús te espera. Entonces de repente la gente queda flaseada. Dice, esto no puede ser verdad. Porque además quien hace esa invitación son otros jóvenes que esa noche pues van vestidos como ellos, van guapos, o sea, no van de curas, ni de monjas, ni así con ropa monjil, sino que les decimos que vengan guapos, como si fueran a salir, ¿no? Para hacer la invitación. Y les invitan simplemente a vivir una experiencia, porque saben que esa experiencia puede cambiar sus vidas, puede dar sentido a sus vidas. Fuera realizan la invitación y si esa persona acepta la invitación, en la iglesia hay otros jóvenes esperándole para acogerle. Es increíble. Además, yo he estado en una en concreto y te impacta mucho cómo entra. Incluso recuerdo perfectamente una persona, creo que había entrado una pareja que habían tomado dos copas, pero de repente se relajaron. Fue una cosa sorprendente. Y después he visto entrar una persona que no hacía más que llorar, ¿no? Como una Sí. carga enorme y después salió como relajada, ¿no? O sea, ahí vivís historias Sí, es un realmente. momento precioso en la vida de muchas personas. Sobre todo la gran labor que luego hacen, por un lado, los que están fuera, pero luego también los que acogen. Hay un equipito de acogida en la iglesia. Una vez que llegas, te preguntan, te acogen, buenas noches, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te llamas? Te invitan a escribir una oración, dicen, esta noche Jesús es el centro, señalan el altar donde está Jesús, dicen, esta noche Jesús es el centro. Te vamos a invitar a encontrarte con él, ¿qué quieres decirle? Y te dan una hoja para que escribas una pequeña oración. Cuando ese joven o esa persona más mayor o adulta, normalmente son jóvenes, escribe su oración, otro joven les acompaña y va caminando con ellos hacia el altar. Lo normal es que haya una cola ya de jóvenes hacia el altar. Y en ese tiempo hablan con ellos, les preguntan, les escuchan, ¿tú cómo estás? ¿Por qué viniste aquí? ¿Tienes fe? ¿No sé, alguna vez te hablaron de esto? Pueden darles también su testimonio, lo que significó para ellos. Y el momento más bonito se vive cuando se acercan delante de Jesús y hacen una presentación. Jesús, te presento a Lucía, ¿no? Lucía, te presento a Jesús. Y dicen, ¿quieres decir tu oración en voz alta ante Jesús? Y entonces algunos leen la oración en voz alta, otros en voz baja. Algunos ahí se rompen a llorar, por ejemplo, porque lo que tienen que comunicar pues es algo que les duele, una herida que aún está abierta. Y luego tienen un momento de oración. El joven que le acompaña también, ¿quieres que rece por ti? Reza por él, delante de Jesús, cogen una palabra de Dios, a ver qué nos quiere decir Dios en esta noche. Y luego también estamos sacerdotes, por si quieren hablar más largamente o confesarse. Yo he confesado en inglés, hablo muy mal el inglés, ¿no? Pero ahí como tenemos tantos peregrinos, portugués entiendo, italiano también, pero hasta en inglés, pues dije, mira, es la ocasión. Entiendo hay unas palabras, God is loves you, tal. Hablo lo que pueda en inglés y le doy el perdón de Dios. Ecclesia suplet, ¿no? En esa función, porque en esa noche hay gente que vive cosas muy especiales. Las personas que conozco que más críticas son con la iglesia o como ellos etiquetan, ¿no? La religión. De hecho, yo tiemblo. Ya cuando escucho que alguien me va a hablar de Dios y pone la palabra religión, yo me pongo a temblar porque ya como que a veces Mm. veo venir por dónde van a venir la retaíla de argumentos, ¿no? Que yo trato de no entrar a veces a esos debates, ¿no? Pero hablan mucho de que como que la iglesia condena, ¿no? Que se centra mucho en el pecado. Eso es lo que muchas veces está fuera de nuestra iglesia. Cuando hablas con gente no creyente, no, es que sois una iglesia que estáis muy pendientes del pecado. ¿Qué podemos decir ante esto? O sea, por un lado, que el tema del pecado, nosotros tenemos la conciencia que el pecado tiene la capacidad de arruinar nuestra vida. Entonces, la iglesia de por sí que es verdad que tiene una moral que no solo una moral ideal que pueden vivir unos cuantos que son perfectos, sino que estamos llamados todos a vivirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo también la Iglesia, como decimos, que es un adagio, ¿no? Que decimos constantemente, condena al pecado, pero nunca puede condenar al pecador. Claro, esto es un equilibrio muy difícil,
Porque por un lado dices, jo, tío, esto está mal lo que estás haciendo, ¿no? Yo que sé, un joven que le está robando a su familia, porque está enganchado a algo, tío, esto está mal, estás metido en la miseria. Pero por otro lado, tú tienes que hacer también la función de acoger, ¿no? Al pecador, de ayudarla a salir de esa situación, ¿no? Por otro lado, también me he encontrado lo contrario, gente que dice, jo, es que ahora la iglesia es como el único baluarte, el único lugar donde encuentro integridad, ¿no? Porque ya vale todo. Somos tan relativistas, ¿no? Que valen Todo todas las relativo, sí. cosas. No, y he encontrado a gente que ha hecho el camino contrario, que se ha acercado a la iglesia por eso. Y que hasta a veces están molestos porque la iglesia hace mucha labor, ¿no? Para acoger al pecador, ¿no? Para poder ayudarle. Y hace como ciertas concesiones y vamos a... No, entonces ahí hay un equilibrio, es un equilibrio que se mantiene, ¿no? Que hay que intentar ahí, bueno, ¿Qué es la confesión? uy, la confesión es un momento muy especial. Porque ahí hay un proceso de comunicación Sí. muy profundo, ¿no? La confesión yo diría que sobre todo es una liberación. Es el único lugar que yo he conocido donde tú puedes contar a alguien, hasta que no te conoce de nada, o que te conozca, ¿no? Un sacerdote. Le puedes contar todo lo malo que has hecho, puedes contar tus miserias, tus vergüenzas, tus delitos, y él te va a dar un regalo, que es el perdón de Dios y su misericordia. Por eso es un momento muy especial, la confesión. Uy, los sacerdotes ahí entramos como Moisés ante la zarza ardiente. Te tienes que descalzar porque entras en una zona muy privada de las personas, ¿no? Ahora mismo salía estos días noticia que un estado de Estados Unidos querían romper el sigilo sacramental, ¿no? ¿No? Que los sacerdotes se vieran obligados a romper el sigilo sacramental en caso de, pues eso, Pero eso sería ir contra el propio dogma, de ¿no? algo que se esté juzgando. Sí, y la Iglesia dice que no, que eso no es posible. Pero ellos civilmente sí que quieren, ¿no? Porque dicen, es que si el sacerdote lo sabe, puede ayudar en el juicio y tal. Claro, pero esa no es nuestra función. La función del sacerdote es ayudar a la persona. La función del juzgado es juzgar a esa persona. Tú imagínate todos los sacerdotes que están trabajando en prisiones, que son allí capellanes, que hacen trabajo de acompañamiento a las familias, también de los presos, la cantidad de cosas que tienen que oír en confesión, ¿no? Cuando estuve en Panamá, que tuve ocasión, estoy viendo con los mercedarios, Ciudad de Panamá, ellos eran los capellanes de las dos cárceles del país, ¿no? Y ellos iban, cogían su coche diariamente y se iban con sus grupos, ¿no? Que tenían en la cárcel, grupos bíblicos, dedicaban mucho tiempo a escucharles, ¿no? Vidas rotas, gente que quiere cambiar de vida, que se siente incapaz, porque el lastre que trae detrás es tan fuerte. ¿Cómo conseguir la libertad en un sitio en el que estás encadenado? Fíjate, aquí estamos hablando del dolor, ¿no? Del sufrimiento, que es enorme, ¿no? Una sociedad que además está sufriendo más. Me imagino que decirle esto a los jóvenes es difícil porque no le puedes decir esta sociedad sufre más que la anterior, ¿no? Hay que ser delicados con esto. Pero es una sociedad, yo, personas que vienen por Escuela Inventa y con las que trabajo, tienen un nivel de sufrimiento y con una mochila cargada de piedras. Y he visto, en muchos momentos, incluso he vivido en carne propia, la importancia de la confesión, ¿no? No como el evento de juicio, que es donde Sí, está la confusión, sino como puerta a la misericordia, al amor de verdad, ¿no? Y a veces he visto lloros profundos en lugares de peregrinación muy populares a día de hoy, una JMJ, en Medjugorje, en otros lugares, he visto cómo hay colas y colas y colas y colas para confesar y cómo la gente sale liberada, que es una cosa que me llama mucha atención. Y a pesar de esto, Javi, ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarnos a esa confesión? uy, yo creo que nos cuesta porque al final, si la haces de verdad, abres el corazón, tocas heridas y no todos estamos preparados para vivir ese momento, ¿no? Gente que a lo mejor hace una confesión más superficial, tiene miedo, piensa que el cura le va a juzgar, no sé, porque hay muchos prejuicios, ¿no? Con respecto a eso. Pero si abres el... Claro, yo les comento lo siguiente, esto es como lo del pasaje de la Samaritana de Juan 4. Cuentan que Jesús va camino de Galilea, desde Jerusalén, se para en Samaria, en Sícara, y aparece una mujer. Y cuando la mujer se acerca al pozo, Jesús le pide, dame de beber, ¿no? Y comienzan los dos con una discusión larga, ¿no? El uno y el otro, y hablan de lo mismo, pero hablan de cosas distintas. Jesús le habla, te voy a dar el agua viva, y ella piensa que el agua viva es el agua torrencial que está abajo en el pozo, ¿no? Y durante un rato su comunicación está rota. Hablan las mismas palabras, pero no se refieren a lo mismo. No sé, ¿cómo vas a dar agua viva si no tienes cuerda? Y Jesús le dice, te voy a dar un agua que salta hasta la vida eterna. ¿Pero qué va a saltar si el pozo es hondo? Le dice ella. Que no, este agua te va a cambiar. Hasta que llega un momento que los dos se encuentran en la comunicación.
que es cuando Jesús le dice, si bebes de esta agua, nunca más tendrás que venir al pozo a sacarla. Estaba yendo a las 12 del mediodía a sacar agua, que era un momento donde no había nadie. En cuanto Jesús le dice eso, ella le responde, dame de beber, dame de esa agua, que es lo que Jesús le había dicho al principio de la conversación. Y en ese momento, cuando ella le pide de esa agua, Jesús toca su herida y le dice ya, llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Y dice, claro, has tenido 5, el que tienes ahora no es el tuyo. Para ese tiempo, esa mujer era una pecadora pública. Su herida era que no era aceptada socialmente, ¿no? Claro, pero tuvo que pasar todo aquel rato superficial en el cual hablaban de lo mismo sin hablar de lo mismo, hasta que Jesús, después de aquel rato de diálogo largo, le dijo, si bebes de esta agua nunca más tendrás que venir al pozo a sacarla. Y ahí se encontraron los dos. Y al encontrarse pudo tocar su herida. Pero claro, Dios no puede tocar nuestra herida si el nivel al que nos mantenemos es en ese nivel superficial. Jesús dice, te voy a dar la vida. Dices, bueno, pero apruébame este examen, ¿no? Te voy a dar vida eterna, muerto por ti. Bueno, pero dame un novio, ¿no? Yo qué sé, las peticiones vitales que tenemos cada uno de nosotros. O arréglame los problemas de casa, o cura a mi padre, o no sé. Cada uno Eh, tiene sus preocupaciones. aquí aparece lo que es el amor también como concepto, ¿no? La percepción que tenemos, cómo se interpreta el amor a día de hoy. Me has llamado mucho la atención una anécdota que tú cuentas en un aeropuerto. Nos la cuentas de manera breve, porque Bueno, lo que viví en aquel aeropuerto al final fue que yo subí a un avión en Barcelona muy temprano y desde que llegué al avión me di cuenta que al fondo de todo había 6 tíos, 3 de cada lado, que nada más verme se vinieron arriba. O sea, estaban como si no hubieran dormido de noche, estaban espídicos y tal. Mira al cura, tal, me señalaban, no sé qué. Bueno, despega el avión, acabé yo en el baño, camino del baño, estos estaban al fondo de todo, no dejaban de señalarme, tal, yo iba con mis cascos, aislado, pasando de ellos, era muy temprano, 6 de la mañana, y ya dentro del baño empecé a escuchar, ¿no? Te quiero, amor mío, tal, de repente, y dije, nada, estos me van a hacer una novatada los que están fuera, ¿no? Por eso me señalaban. Al final lo que estaba pasando allí es que un chico se estaba declarando a su novia. Entonces yo caí en la cuenta de que aquellos de atrás eran los amigos del novio. Y como yo era cura, los curas también casamos a la gente. Entonces dije, nada, esto ya. Salí fuera del baño y efectivamente la gente aplaudiendo, tal. Y uno de los amigos, que tenía que ser los amigos del novio, el más motivado, comenzó a gritar, y además, te hemos traído al cura. Y todo el mundo aplaudir, bravo, sí fue un silencio, la gente se me quedó mirando. Y entonces, pues nada, yo empecé a cantar. Chan, 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 chan. Y me senté en mi silla y allí me quedé en la butaca, me hice el dormido hasta el final del vuelo. Pero me di cuenta que al final de todo me dio una pena terrible, porque vi que estos 2 chicos habían declarado delante de un montón de gente que ni los conocíamos, ni los queríamos, ni valorábamos tanto ese paso que estaban dando. Y ya cuando salíamos del avión, los 2 estaban allí en la terminal, con el ramo de flores ella, él esperando, y nadie se paraba, nadie, todo el mundo iba con prisa, claro. Y en el fondo es que no disfrutamos de ese momento. Y dije, jo, qué pena, porque aquí faltaban los padres, los abuelos, yo qué sé, la gente que son importantes en sus vidas, ¿no? Había solo 6 amigos borrachines allí al fondo que venían para animar la fiesta, pero el resto de la gente importante faltaba. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Que el amor sea como un objeto de consumo. el Porque amor como objeto de consumo. habían hecho muchos vídeos, tal, para subir reels, fotos, esto, lo otro. Le habíamos aplaudido allí, un público, como si fuera un espectáculo, ¿no? Aquello. Pero verdaderamente la gente que compartía con ellos esa buena noticia no estaban. Porque era la declaración de amor, te quieres casar conmigo, ¿no? Por eso yo decía en esa charla que puede resultar que el amor se haya convertido en un objeto de consumo. Algunos de los grandes de este tiempo, como es Bauman, Zygmunt Bauman, él dice que vivimos tiempos de un amor líquido, que ya no hay nada sólido en el amor. Un para siempre, no un te quiero a pesar de, sino que el amor se gasta, se termina, se desgasta. Ya no hay ese amor sólido, ¿no? ¿Y cómo darle la vuelta a eso, Javi? Guau. Qué difícil, ¿no? Mm. Porque esto es un hábito o sea, esto daría para 10 entrevistas hablar Sí. del amor, ¿no? Y habla mucha gente del amor. Pero ¿cómo conseguir?
llegar a un amor más profundo, más perdurable, más duradero, que apuesten las personas realmente por las relaciones o por la Mm. vida. Nosotros entendemos los cristianos que Dios es amor. Sí, Y esto quiere decir que cuanto más unidos estemos a Él, más capacidad también tendremos de amar. Y amar engloba todo, porque amar se refiere también a perdonar, amar se refiere también a sanar, a reconciliar, amar se refiere a muchas cosas. Y somos conscientes que cuanto más cerca estemos de Dios, más capacidad nosotros también tenemos de amar. Es más, nosotros no vemos el amor de Dios como un ejemplo, ¿no? Como diría, qué buenos Dios que nos ama, es mi ejemplo a seguir. Sino que nosotros vemos el amor de Dios como una gracia. La gracia que es algo que Dios te puede contagiar. O sea, que Dios te haga capaz de amar como Él ama. Las cartas de San Pablo en esto son bestiales. Cuando hablan a los matrimonios, le dice, mujeres, amad a vuestros maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo Cristo ama a su iglesia? Dando la vida por ella, muriendo en la cruz, entregando su vida, no dejándose nada, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Como somos muy incapaces de amar de esta manera, tenemos que pedirle a Dios que nos haga capaces de amar así. Pero en el fondo, todos sabemos que deseamos un amor así, un amor para siempre. El mayor sufrimiento de nuestros jóvenes en el día de hoy es la aceptación y el que no haya amores incondicionales, que te amen para siempre, que te amen como eres. Y no solo que te amen como eres, que deseen lo mejor de ti y lo mejor para ti. Yo creo que esto es, en el fondo, lo que tenemos que anunciar. Esto es el amor. eso es el amor, qué complejo, ¿eh? O sea, esto daría para mucho. No voy a Bueno, añadir absolutamente nada a lo que has dicho porque creo que no, que creo que ha quedado bien como tú lo has dicho, ¿no? Javi, tú eres una persona que profundiza, que estudias, que analizas, que sabes perfectamente. Puedes hablar de teorías del management, porque te he visto algún libro de negociación, de psicología, de inteligencia emocional, te he visto cosas. ¿Qué es la teología de la prosperidad? wow, ahí nos metemos ya en un terreno más teológico. Si no tengo mal los datos, la teología de la prosperidad surge en un ámbito más de las iglesias protestantes en Estados Unidos y está muy vinculado al término de la bendición de Dios. Sí, Casi conciben la bendición de Dios como lo concebían los judíos del Antiguo Testamento, ¿no? Del tiempo de Jesús. Pues Dios te bendice dándote hijos, ¿no? Dios te bendice, de alguna manera la bendición de Dios está unido a algo material, ¿no? Y algún autor, algún teólogo ha cogido ese término un poco para explicar en la actualidad cómo Dios también nos tiene que bendecir. ¿Cómo es una manera en la que Dios nos bendice? Mediante la prosperidad. Que te vaya bien a ti, que te vayan bien tus negocios, que vaya bien tu iglesia, como que las cosas prosperen, que vayan bien, ¿no? Esto es un tema muy delicado, ¿no? Porque Dios no es alguien que ha venido a solucionar nuestras cosas. Yo lo suelo decir con mucha frecuencia. Dios no es alguien que ha venido a Dios arreglar, no ha venido a solucionar nuestras claro, cosas. arreglar tu vida. Porque a veces la gente dice, "Oye, tú rezas mucho a Dios y no te soluciona nada". Digo, porque esa no es la misión de Dios. Tú rezas mucho a Dios y se ha muerto tu padre. Bueno, porque mi padre tiene que morir y porque Dios no ha venido a solucionar esas cosas, ¿no? Pero a veces la gente tiene la imagen, que yo creo que es muy de religión natural, de vincular a Dios con la prosperidad. O sea, que Dios te tiene que bendecir, tienen que ir bien tus cosas, ¿no? Sin embargo, sabemos que el seguimiento de Jesús, seguir a Jesús, se mide en otros parámetros, ¿no? Se mide en entrega, la cruz. O sea, pues sabemos que Jesús abrazó la cruz y nosotros también estamos llamados a abrazar nuestra cruz, porque en nuestra vida aparecen muchas cruces, sufrimientos, incomprensiones, pequeños fracasos. Claro, si tú le vendes a la gente que vas a seguir que si sigues a Jesús vas a tener prosperidad a todos los niveles, económico, humano, relacional, en tu matrimonio, tu familia, en tus hijos, estás vendiendo, yo creo que en el fondo una quimera, ¿no? Porque no podemos asegurar eso a nadie, ¿no? El problema que le veo es que si vendes eso y aparece el sufrimiento, la gente va a tener un conflicto enorme, porque va a decir, Grande. no me habías dicho que esto iba a ser prosperidad y bendición y no había conflictos ni problemas. Pero eso vendrá después, hermano. No sé cómo lo dirán ellos, pero imagino que a lo mejor lo revisten de alguna manera, ¿no? Pero de por sí yo creo que el razonamiento está dañado como de fondo, porque eso al final no es el cristianismo. ¿Cuál es la verdadera misión de Dios entonces, Javi?
La verdadera misión de Dios yo creo que es que descubramos que somos sus hijos amados. Y esta pequeña frase quiere decir muchas cosas. Quiere decir que tú no eres fruto de un átomo de hidrógeno, que tu vida también tiene un sentido, un propósito, que Dios sueña para ti algo grande, que Dios quiere sacar la mejor versión de ti. Y la mejor versión de ti no es lo que te venden muchas veces, ¿no? Eso, saca la mejor versión, ¿no? La mejor versión de ti. Para nosotros la mejor versión que existe no es la nuestra, sino que es hacernos a imagen de su Hijo, de Jesús. Para nosotros la mejor versión es ser como Jesús, ser como Él, amar como Él, perdonar como Él. Eso es ser la mejor versión para nosotros. ¿Por qué te hacía esta pregunta de la teología de la prosperidad? Fíjate, en el ámbito de empresa, en el ámbito, pues al final que trabajas con personas, habilidades blandas, ¿no? Los soft skills, comunicación, la manera interpersonal, donde muchas veces se mezclan resultados, pues hoy hay un montón de dinámicas. Antiguamente pues se hablaba del management, ¿no? Ahora se habla de la psicología positiva, la inteligencia emocional, nunca se ha hablado tanto de emociones como ahora. Y yo creo, y esto es lo que yo le digo alumnos que se quedan un poco descolgados, ¿no? Porque voy un poco contrasentido en este aspecto, ¿no? Digo, nunca tanto se ha hablado de emociones y nunca tanto nos ha costado gestionarlas. Santo Tomás de Aquino pues hablaba de Sí. la necesidad de razonar, ¿no? O sea, ¿qué decís? Yo me enfado hoy con mi hija o con mi hijo y porque ahora estoy enfadado y me duele algo, dejo de quererlos. No, no tiene ningún sentido. Tú sigues queriendo igualmente a ese ser, ¿no? Esa persona que tienes al lado. Otra cosa es que en ese momento estés enfadado. Entonces, no distinguimos, esa es la sensación que yo tengo, entre la emoción y la profundidad de la situación, de la lógica y del estado. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué nos está pasando? Yo tengo una pelea importante en mi sector, conmigo mismo, de identidad, porque he hecho eventos con grandes ponentes, que algunos son conocidos, y entonces escucho mensajes que se repiten constantemente. Uno de ellos, sal de tu zona de confort. Yo digo, qué desastre. No, 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 no. Y es un concepto que además a mí particularmente no me gusta. Si algo es confortable de verdad, mantente. Sal de lo que no es confortable, ¿no? Vete a buscar lo bueno, Sí. pero mantén lo que es bueno, ¿no? Entonces, estamos con un constante movimiento que parece que retocarlo todo. Pero hoy hay gente que lo define como el New Age, la nueva era, o mezcla un montón de cosas, pero cada uno está con el hecho de ser nuestra mejor versión, esa nada, yo quiero ser el mejor desde el yo, y aquí entra un conflicto muy grande que, claro, yo creo que por nosotros mismos tengo otro criterio, ¿no? Menos estoico, más, por supuesto, cristiano. Entonces venía por ahí la pregunta, Javi. Sí, o sea, yo creo que sí que has dado la clave también en eso, ¿no? No se trata al final, el estoicismo al final lo que busca es como la perfección de la persona, ¿no? Desde el yo y como que Desde el tengo poder yo. para todo. Eso es, y desde a lo mejor tu dimensión más personal, sacar lo mejor de ti. Sin embargo, el mensaje del cristianismo a mí me parece como un mensaje muy equilibrado, porque somos un desastre. Nos ha tocado el pecado original. O sea, nos encantaría hacer las cosas mejor, pero no somos capaces. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿no? Pero estamos llamados por un Dios que nos ama de una manera única y que abraza nuestra debilidad, perdona nuestra debilidad, saca lo mejor de nosotros a ser a imagen de su Hijo. Que su Hijo, quien fue alguien perfecto en el sentido de perfección, de que lo haces todo bien, logras todos los éxitos. No, sino que sería el contrasentido. Fue un fracasado, murió en la cruz, murió amando. Su mensaje fue un mensaje muy discutido en su tiempo, ¿no? Porque él anunciaba, hablaba del amor, hablaba de la entrega, hablaba de vivir de verdad la ley, ¿no? Dar la plenitud del amor. Y yo creo que eso es lo que nosotros, lo único que nosotros podemos vender, ¿no? A Jesús y el mensaje de Jesús. ¿Qué virtudes o qué beneficios tendría llevar el Evangelio al mundo de la empresa? Bueno, yo creo que sería bestial. O sea, llevar el Evangelio a toda la sociedad sería bestial. Con el Evangelio, su punto de partida, o sea, Jesús lo dice, ¿no? Toda la ley se resume, ama a Dios sobre todas las cosas Y al y al prójimo prójimo como como a a ti ti mismo. mismo. O sea, amar al prójimo como uno mismo es Dificilísimo. cargarse la cultura del descarte, de la que hablaba tanto el Papa Francisco. Acoger al otro, ayudar al otro, hacerte cargo del otro. O sea, esto sería... Imagínate que de repente los criterios de todos los gobiernos del mundo y de todas las empresas del mundo fuera mirar por los otros. Desaparecerían las desigualdades, claro. No habría unos muy enriquecidos, otros muy empobrecidos. O sea, es que el planteamiento sería otro. Pero es muy difícil porque el corazón del hombre pues es un corazón que a veces tira hacia la ambición, hacia el poder.
Por eso yo a la gente le digo, el otro día nos entraron a robar a nosotros en el local que tenemos de la Delegación de Pastoral Juvenil y le mandé un mensaje a los jóvenes y les dije, bueno, nada, si alguno quiere ayudar económicamente, por lo que nos robaron, la desfeita que hicieron, tiraron cosas y llevaron cosas, robaron cosas, rompieron cosas. Les dije, pero sobre todo, rezad por los gamberros, porque si se convierten estas cosas no pasarían. O sea, yo estoy convencido que si todo el mundo siguiera y amara a Jesús El mundo y viviera cambiaría. como él vive, bueno, o sea, por eso es tan importante esta empresa, el cambiar a cada uno, cambiar corazones, cambiar criterios. Y más, bueno, en este caso te he preguntado por la empresa porque hay cuentas de resultados, ¿no? Y ahora está de moda, legislamos la RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Algo que no existía hace muchos años y había empresas que hacían una labor social y que en parte son parte de la sociedad, ¿no? Sí, En el ámbito católico se le habla de la cultura del bien común, ¿no? O sí. sea, esa forma de trabajar mirando al bien común. Yo he de confesar que cuando doy los seminarios yo tengo una Biblia siempre delante, además es esta que está aquí, ¿no? Que Y, además está usada, bien, bien. No solamente porque hay gente que la tiene de postureo, sí, está la bastante tienes usada. ahí marcada, Y, muy bien. y además me llama mucho la atención y la tengo por necesidad, no por decoración, ¿no? Entonces resulta que una de las cosas que más se fijan cuando vienen las personas, tengo anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? Que contar. Desde que la dejo abierta a lo mejor porque antes de empezar pues me pongo a buscar algún versículo y a pedirle pues a Dios que me ayude, ¿no? En esa faena, ¿no? Muchas veces dices, joder, Eloy, qué bien los seminarios de comunicación y tal, y yo les digo que no es mérito mío, es el Sí. Espíritu el que mueve esto, ¿no? Y por eso estamos aquí. No se lo creen. Hay una, es como que, o esa habilidad humana, no, no, no. Ha habido una persona que una vez acabó el seminario y yo llevo el rosario en el bolsillo y entonces me veía algo en el bolsillo y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, por supuesto. Ella es Rocío, se llama, ¿no? Y tuvimos una conversación de hora y pico que yo al acabar los seminarios nunca me quedaba, nunca me quedo porque son 4 días seguidos la parte presencial, que es la parte final, y estoy agotado, ¿no? Porque son muy intensivos. Bueno, pues ahí estuvimos hablando hora y media. Bueno, pues esta chica tuvo una vuelta a la fe, viva, ¿no? Y sus inquietudes y algo se le removió. Pero me llama la atención que a veces estamos muy confusos y yo con todo el respeto, porque tengo, y sobre todo porque hay alumnos bueno, personas que han pasado por Escuela y Mente y van a escuchar esta entrevista, que lo sé, y no opinan a lo mejor como yo o no creen lo mismo que yo. Y de verdad que os digo, como siempre, que es con todo el cariño del mundo, ¿no? Todo esto que estamos haciendo. Pero claro, cuando uno cree que ha conocido a la verdad, que ha conocido a Cristo, pues es imposible no evidenciar que a Cristo, ¿no? O hablar de él, ¿no? Pero creo que en el mundo empresarial, el mundo profesional, ha cometido un error. Creo que algunos empiezan a verlo y hay más personas como yo que empezamos a hablar de Cristo en la empresa, pero que hemos sustituido a Cristo solo por cuestiones racionales y teóricas, ¿no? Entonces falta la profundidad del espíritu. Yo creo que sí, o sea, Jesús, Dios tiene mucho que aportar a nuestro trabajo y a nuestra empresa. Sobre todo yo creo que a nivel de criterios, cómo tratamos a nuestros subordinados, qué tipo de criterios tenemos como empresa, qué es lo más importante, enriquecer. O sea, hay ciertos criterios que yo creo que desde la fe vendrían a nutrir lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, yo no soy empresario, pero sí en el caso de los empresarios, yo creo que sería algo fantástico. ¿Qué diferencia hay entre prosperidad? Es que es un término que me alucina y me gustaría que la gente lo conociera. Y providencia. Uf, es Es que pues aquí hay, es bonita además la sí, palabra. sí, yo creo que cambia todo. La prosperidad es lo que ya hablamos antes, Sí. de esta teología de la prosperidad. Sin embargo, la providencia es algo tremendamente misterioso, porque la providencia es creer que Dios de forma misteriosa nos va cuidando y acompañando en todo lo que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, normalmente los cristianos? Pues nuestro futuro, como decía mucho el Padre Pío, lo ponemos en manos de la providencia de Dios. Lo que más nos preocupa es el mañana. No sé si lo leíste alguna vez, dicen algunos psicólogos que más del 80% de las preocupaciones de las Vienen de cosas personas que no se van a suceder nunca. nunca vienen Nunca. de cosas irreales, Sí. hipotéticas, que pensarían que sucedería mañana, ¿no? La providencia yo creo que nos salva de ese gran miedo, del miedo del futuro, del qué pasará, ¿no? Porque la providencia es confiar que verdaderamente Dios va a cuidar de ti. Tú vas a intentar tomar las mejores decisiones y Dios va a intentar cuidarte. Dios te va a cuidar en todo momento. Va a guiar tu futuro, tu vida, te va a acompañar, ¿no? ¿Cómo congeniar eso con nuestra libertad? O sea, la providencia no significa que seas un títere en manos de Dios, que te va a llevar por aquí, ¿no? Como Él quiera, sino que tú llevas tu vida, tú eres libre, tú decides en tu vida.
pero Dios en esa libertad te va acompañando y te va cuidando. Eso es lo que nosotros creemos, que Él nunca nos abandona. Bueno, yo he de reconocer que a veces me cuesta, ¿eh? ¿Sabes eso de que empiezas a planificar? Ahora, antes hablabas del amor líquido. En el mundo empresarial también se habla de la economía líquida, en la sociedad líquida, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto que antes las empresas o modelos de negocio se planificaban a mínimo 5 años. A día de hoy ya no se habla de eso, se habla de Menos, ¿no? pivotar. Sí. Incluso ya 3 años es mucho, ¿no? Entonces tienes que tener cierta capacidad. A mí hace poquito me habían hecho una entrevista y entonces me decían, y cuando habíamos hecho el proyecto Nuntiar, y entonces me decían, ¿y cuál va a ser tu misión? Y mi respuesta fue, uff, hace 5 años te hubiese dado una respuesta aquí súper elaborada, nuestra previsión es tal, a día de hoy es, no tengo ni idea de a dónde vamos, ni lo que va a suceder. Pensando que al final lo que va a suceder es lo que Dios quiera, porque sí es cierto que hay mucha gente que te dice, nada es casualidad, todo sucede. Yo creo que nada es casualidad, que todo sucede por algo, pero cuesta a veces renunciar a la idea que uno tiene, decir, yo quiero hacer las cosas así, y cuando uno se libera de eso, resulta que vienen cosas mejores, ¿no? A mí me pasa constantemente, pero es una pelea, Javi? Es una lucha, Es una sí, lucha, sí, sí, Porque al final uno quiere gobernar, ¿no? O está claro. acostumbrado a gobernar, ¿no? Y eso me parece que es un elemento enormemente difícil. Comunicación. Para de la comunicación que utilizas con los jóvenes, Javi, ¿qué podríamos aplicar a sectores profesionales o empresariales? Lo que tú haces con los jóvenes. Mm. Porque tú eres un buen comunicador, un gran comunicador, que yo creo que lo estáis viendo perfectamente, ¿verdad? Bueno, me encanta que me hagas esos halagos. Algunos me los creo, no tanto. Pero yo creo que una cosa importante que tengo yo siempre en cuenta cuando preparo cualquier comunicación es que incida en la vida de las personas, o sea, que les afecte. Que les afecte en el sentido más, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Esas afecciones, que toque la vida de la gente. Yo soy muy consciente cuando hablo de algo que no tiene interés para ellos, es porque en general no estoy hablando de su vida, no tiene incidencia en su vida. Por eso, uno de los criterios que tengo, yo creo que el más simple a la hora de preparar algo es preguntarme, ¿qué les quiero comunicar? ¿Esto afecta a su vida o no afecta a su vida? Si no afecta a su vida, no lo voy a comunicar. Tiene que ser algo que afecte a su vida, que tenga que ver con algo que ellos viven. O Yo creo sea que eso que es fundamental. esto además es súper coherente. Si lo llevamos al terreno profesional y empresarial, es lo mismo. Le importa a la persona con la que vas a hablar aquello de lo que le estás hablando, si Eso no, es no te presta fundamental. atención. Para mí eso es fundamental. Tú piensas, por ejemplo, que a veces tienes que predicar o hablar de cosas, pues un día, no sé, la fiesta de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué les voy a hablar? ¿De la teología que he aprendido? La teología que he aprendido son las procesiones intratrinitarias, la economía trinitaria, o sea, términos filosóficos y teológicos y tal, el homoousios, o sea, términos griegos. O sea, no. Le tienes que hablar de algo que ellos entiendan que la Trinidad tiene algo que ver con su vida, ¿no? Pues yo que sé, centrarte en cosas que sean muy claves, ¿no? El misterio de la Trinidad nos habla de algo precioso, que es que Dios nunca ha estado solo desde la eternidad, que ha sido siempre tres personas, que ha estado acompañado. Y este mensaje transmitírselo a ellos, ¿no? La necesidad que tienen de los vínculos en esta sociedad tan líquida, que la gente, los jóvenes se comunican a nivel digital, pero luego se sienten Solos, súper solos. solos. Y ahí es un tema tremendo. Entonces, un poco vas rascando y dices, a ver, ¿dónde toca su vida? La soledad. Dios es un ser que nunca ha estado solo y quiere que nunca estés solo, por eso te crea a ti, para estar a tu lado, ¿no? Y entonces, como no sea algo que incida en la vida de las personas, nuestro mensaje pues tiene muy poquito recorrido. Interesante, ¿eh? Qué bueno. O sea, hay, Bueno, yo creo que es muy clave, ¿no? Muy de sí, sí, sentido sí, 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 común. sí, sí, sí. Sí. Hablar para aquello que las personas más les preocupe, pero no por manipulación, ¿no? No, Sino sino por el porque el mensaje es grande. Y si ese Exactamente. mensaje no tiene un enganche en su experiencia humana, o sea, es muy difícil que lo entiendan. ¿Sabes cuál es el riesgo de esto? Que en términos, sobre todo de formaciones, a veces de comunicación, habla de lo que la gente quiere escuchar, que no es lo que tú estás diciendo, tú Mm. estás hablando de otra cosa. Es Tú estás distinto, hablando, sí. ¿qué le importa a la gente? Y en ese que le importa a la gente, tú le puedes ayudar, entiendo que vas por ahí, ¿no? Sí. Es decir, los puntos sensibles que tú puedas ayudar a resolver. Y aquí hay un conflicto en el mundo empresarial y profesional con esto, que a veces es la manipulación de querer el resultado sin importar el cómo, ¿no? Claro, esto no, esto es más bien cómo trasladar un mensaje al oyente, Sí, cómo hacer que le llegue y que enganche con su experiencia. Nosotros en teología decimos que cuando hablamos de Dios usamos el lenguaje, hablamos por analogías, que es por comparaciones, ¿no? Por ejemplo, Dios es mi padre, ¿vale? ¿Con qué lo vinculamos? Pues con la experiencia humana de la paternidad, ¿no?
o Dios te ama, ¿no? O como decía San Pablo, ¿no? Amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Son imágenes. Nosotros cuando hablamos de Dios hablamos siempre por analogías. No es un lenguaje unívoco ni equívoco, ¿no? Sino que son verdaderamente verdaderas analogías que alguien puede relacionar con su experiencia, con su vivencia, también hasta con su reflexión. Qué bueno, qué bueno. Esto nos daría para mucho, ¿eh? Em, ¿Los sacerdotes se tienen que formar en comunicación? Yo creo que es fundamental ese tema, sí. O sea, lo primero que tenemos que hacer como sacerdotes, yo creo que es despertar. ¿Despertar qué es? Primero, que el corazón nos arda, que tengamos un fuego muy grande, que vivamos muy apasionados lo que vivimos. Y si se da eso primero, luego lo demás va a venir como consecuencia. O sea, si un sacerdote que tiene corazón encendido, tiene fuego en el corazón, ese sacerdote no va a estar insatisfecho. No le va a llegar lo que hace, ¿no? Va a querer llegar a más, transformar la vida de las personas, cambiarlas. Y para eso se formará, se preocupará, viajará donde sea para aprender. Un poco lo que hemos ido haciendo, ¿no? ¿Sabes que Muchos. en ese plano humano la excusa o el motivo principal por el que a veces no se movilizan es exactamente el mismo que cualquier otro profesional? Si hablamos en términos de profesional, ¿eh? Sí. Al margen de que la labor sacerdotal tiene una misión espiritual profunda, ¿no? Que es no tengo tiempo. Yo creo que el no tengo tiempo, yo con eso tengo una teoría, si me permites compartirla. En general, los hombres tenemos tiempo para lo que queremos. O sea, si hay algo importante, Priorizas. priorizas. O sea, lo hacemos todos, diariamente, ¿no? Que hay una cosa más importante, cambias planes, haces, priorizas. O sea, yo creo que en este tiempo se trata de algo muy jerárquico. O sea, tú tienes una jerarquía de prioridades y en esa jerarquía pues tienes que ir metiendo las cosas que verdaderamente son importantes. Si tú crees que es importante para ti, vas a buscar el tiempo, tenlo por seguro. Porque eso lo hacemos todos. ¿Cuál es el papel de los laicos en la iglesia del siglo XXI? Bueno, yo creo que tienen un papel protagonista. Por otro lado, creo que tienen también que descubrirlo. O sea, los laicos tienen que descubrir no solo ese manido mensaje, ¿no?, que mandamos, ¿no? El siglo XXI, siglo de los laicos y este tipo de cosas, sino que ellos tienen que descubrir su misión, que es distinta a la del sacerdote. Que yo creo que es muchas veces donde está el error, ¿no? A veces casi queremos clericalizar a los laicos, Sí, que los laicos hagan la función del sacerdote. Sin embargo, los laicos tienen que encontrar, y esto es muy importante, porque en la iglesia nos cuesta mucho usar este término, tienen que encontrar su liderazgo, porque ellos tienen que liderar ciertas cosas dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, dentro de la diócesis. Y tenemos nosotros que acompañar esos liderazgos y que crezcan esos liderazgos entre los laicos. Sin embargo, este término nos cuesta mucho y creer de verdad que lo que tienen que hacer ellos no es simplemente un intercambio, ya. hacer lo que hacemos nosotros, pero sin poder celebrar los sacramentos, ¿no? O sea, que ocupen un lugar y que los sacerdotes permitan y generen liderazgo en medio de los laicos. Fíjate que cuando yo escucho a gente no creyente, ¿no? Y que es muy crítica con lo cristiano y que a veces tienen esos argumentos, a veces desde una posición ateísma, de ateo, pues a veces con cierta radicalidad, ¿no? Lo primero que hacen es tachar a los sacerdotes de algo, ¿no? Es que en la iglesia los sacerdotes. Y yo lo primero que le digo es, pero si la iglesia no son los sacerdotes, es la comunidad Somos en una su totalidad. minoría, además, somos muy Claro, pocos. entonces tú, si eres creyente, tendrías que ser parte activa de la iglesia. Entonces, de ti es responsabilidad también esa iglesia de la que tú hablas, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado más allá de la iglesia. Estoy hablando de esto para aprovechar la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que tú lo decías, hacer críticas fáciles en redes sociales, siempre responsabilizar al otro. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Yo creo que hasta ahora la gran responsabilidad la cargaban los sacerdotes. Yo creo que eso es clave, ¿no? También porque nuestra forma de funcionamiento como iglesia Es jerárquica. y era muy de servicios también, Mm, ¿no? La gente era cristiano, sí, participaba en misa, sí, recibía la confirmación, sí, recibía sacramentos, que en este caso todos los daba el sacerdote normalmente, ¿no? Entonces, mucha de la gente que ve la figura del sacerdote como aquel que hace todo, que celebra los sacramentos, que gestiona la iglesia, gestiona la economía, gestiona la parroquia, dirige la parroquia, lo hace absolutamente todo. En esta mentalidad, yo creo que por un lado los laicos no encuentran su sitio, pero también es muy cómoda para los laicos.
Pues el sacerdote lo hace y ya está. Y ya Es está. cosa suya, le pagan por ello, Y es si su lo hace mal, trabajo. el problema es de él. Claro. También muchos sacerdotes se acostumbraron a desempeñar este rol, ¿no? Un poco de ser el factotum allí en medio de la comunidad. Pero yo creo que este siglo, entiéndeme bien lo que te voy a decir ahora, es un regalo que tengamos crisis de vocaciones. No es un regalo, o sea, los sacerdotes se necesitan. La iglesia, la Eucaristía es primordial, ¿no? Pero es un regalo en el sentido de que puede provocar que muchos laicos comiencen a liderar, ¿no? A realizar cosas que ellos pueden realizar y que hasta ahora no realizaban porque la figura del sacerdote lo hacía todo, o era el factotum. Por eso, si los laicos comienzan a asumir su responsabilidad dentro de la iglesia como lo que son esas piedras vivas, entonces también comenzarán a tener conciencia de que ellos verdaderamente son iglesia, se comprometerán con la iglesia, lo llevarán a cabo. Dos últimas preguntas, ¿vale? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar, la respuesta más sencilla es llevar el evangelio, que significa buena noticia a este mundo, a la gente. Eso es evangelizar. Y la segunda, ¿es lo mismo el universo, la energía, que Cristo, que Jesucristo? Uy, esto es algo muy común, cada vez es más común. Hay mucha gente que tiene ese deseo porque nuestra alma también habla, claro, y genera insatisfacción, ¿no? Y vemos que nada llena ese deseo que tiene. Mucha gente busca la respuesta en la espiritualidad y a veces en espiritualidades que son sincretistas, que mezclan todo, mezclan cosas, ¿no? Cojo un poquito de aquí, un Coge un poquito de poco de allá. acá, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, el budismo que nos ha llegado a Occidente es un budismo que te requiere, por tu parte, muy poco compromiso, ¿no? Porque esto a la parte de la paz interior, de la oración mental, de ese tipo de cosas, ¿no? De las prácticas, ¿no? Del yoga. Pero luego toda la parte que tiene de purificación interior, de ayunos, de penitencias, de ese budismo no ha llegado a nosotros, ¿no? Ha llegado solo un poco el que nos interesa. Yo tengo un familiar directo, muy directo, por no mencionarlo aquí, que es budista y es de monasterio, o sea, tiene una formación profunda y además tengo muchos debates Y con a lo eso y mejor no él, tiene nada que ver con lo que se está popularizando, ¿no? claro, porque a lo mejor él sí que vive todas Sí, las sí, sí, prácticas del sí, sí, budismo, sí, sí. que es muy amplio, o sea, es una religión muy profunda también. Sin embargo, el peligro que tenemos es que aquí llegue todo en plan sincrético y que uno coja en plan supermercado. Esto me apetece, esto no, como también hace la gente a veces del cristianismo, ¿no? Cogemos lo que nos apetece y hacemos una religión un poco a la carta. Dentro de este mercado que estamos encontrando, algo que suena con mucha fuerza es todo el tema New Age, ¿no? De las Sí. energías, del Reiki, de las manos, de la curación, de qué es una espiritualidad desvinculada de un rostro personal. La mayor diferencia que tiene con el cristianismo es que nosotros no creemos en algo, sino que creemos en alguien. En alguien. Claro. Y Y en todo, en alguien en todo. claro, alguien que es una persona viva, es el Claro. creador, es el salvador, es el redentor, es quien nos santifica. Estas espiritualidades no tienen rostro. O sea, y son, en el fondo, yo creo que religiones de supermercado o espiritualidades de supermercado, ¿no? Las energías del universo, lo que venga. Hay un vídeo que se viralizó mucho ahora, a estos meses atrás, que tú sabes que Operación Triunfo Sí, comenzaron a hacer el casting, ¿no? Para esta nueva edición. sí, Y un chico se le escapó, un chico que fue a cantar, dijo, ay, ojalá Dios lo quiera, ¿no? sí, Dijo una expresión muy sencilla. sí, Y una de las presentadoras, una de las que está en la sí, academia, dice, hijo sí. mío, Dios no existe. ¿Y qué dijo el chico? No pusieron la respuesta de él, solo la respuesta de ella, ¿no? Hijo mío, Dios no existe. Claro, ¿con qué autoridad una persona puede decir eso? O sea, a mí me parece como una frivolidad, ¿no? En el fondo. Está bien que a lo mejor tú no creas en Dios, ¿no? Pero hay mucha gente que sí que cree en Dios, ¿no? O que tú a lo mejor creas en las energías. Pero la invitación es poder encontrar a alguien personal. Y hay gente que ha tenido la experiencia de ese encuentro personal. Claro. Y lo puede testimoniar Pero en el además. momento que tienes ese encuentro, todo el resto desaparece. Claro, todo cambia. La Eso lo cuestión cambia es que a todo. veces el encuentro es un don, ¿no? O sea, la fe muchas veces es La fe es un regalo, pero por eso, y con esto terminamos retomando, la importancia de recuperar el primer anuncio. claro. Porque el primer anuncio es lo que busca en nuestra acción que la gente se encuentre con Dios.
es lo más importante. Muy bien. Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. Es cierto que estamos en un contexto que al final somos una escuela de comunicación y nosotros vivimos, generamos una serie de contenidos pues, con el podcast que es Héroes de la Comunicación, pero la actividad de Escuela Inventa por la que al final nosotros podemos hacer esto es Escuela Inventa, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner un pequeño vídeo pues, para que aquellas personas que nos vean sepan quiénes somos. Es una experiencia única y yo lo recomiendo a todo el mundo, tanto los dos niveles, porque me parece que te lo llevas a la vida real, es muy servible. Felicidades a Eloy, que es el que nos ha enseñado a hacer las cosas de esta manera, tener esa estructura en la cabeza y poder hacer 11 minutos del tirón sin olvidarte de nada. Al final te va sacando poco a poco comunicar al detalle. Bueno, si alguno de vosotros pues, quiere trabajar su comunicación con nosotros, puede entrar en la página inventatucomunicación.com y ahí hacer un pequeño cuestionario y yo mismo pues, me pondré en contacto con vosotros si entráis a través pues, del podcast Héroes de la Comunicación. Javi, muchísimas gracias por este tiempo, que además yo sé que para ti hoy estar aquí ha sido complejo, has hecho por estar, a pesar de que has tenido asuntos familiares y asuntos que atender también en la delegación. ¿Cómo te gustaría, qué último mensaje en materia de comunicación te gustaría dar para cerrar? Hombre, y además tienes la cámara, ya le puedes hablar directamente. Bueno, hablarle directamente a la cámara. Bueno, primero agradeceros esta invitación, el poder participar en esta pequeña entrevista, en este pequeño encuentro y decir por otro lado, yo creo que la comunicación es toda. Yo soy consciente que la Iglesia es depositaria del mejor mensaje. El mejor mensaje es una persona, es Jesús, y no hay nada como encontrarse con alguien para que te comunique todo lo que vive. A mí sería como el gran mensaje con el que terminar. Lo importante es apasionarse por esa persona. Acabamos de terminar el nivel 1. Ha sido un curso increíble. Es realmente impresionante. Toda la parte presencial me ha encantado. Porque este no ha sido un curso normal. Vas a divertirte y cada día va a ser un día nuevo. De mucho aprendizaje. Para poder expresar lo que uno lleva dentro. Ayudar en el día a día a las personas. Las personas con las que interaccionas y todo el conocimiento que te llevas es un regalo. Cualquier persona que le interese la comunicación, totalmente recomendable. Bloquear los días. Así que os lo recomiendo 100%. Y disfruta porque es un gran regalo. Escuela Inventa, de arriba abajo es un regalo. Gracias, Eloy. Bueno, Javi, pues mira, fíjate, hoy me viene una cita de San Agustín que dice: ¿quieres ser grande? Empieza por ser pequeño. ¿Quieres construir un edificio elevado? Piensa primero en los cimientos de la humildad. ¿Cómo nos cuesta ser humildes, no? Pero yo creo que la entrevista de hoy con Javi, yo creo que es una entrevista que tiene cierta profundidad, que se han hablado muchas cosas. Hemos empezado desde el principio pues hablando de que estamos en una sociedad que a veces vomita y grita, y que en ese vomitar y en ese gritar estamos a veces como viviendo cosas superficiales, ¿no? Muchas emociones, a veces muchas experiencias, pero con amor líquido. Y necesitamos buscar algo más, dar un paso, ir a algo más sólido, algo que nos enlace. Porque como decías bien tú, Javier, tenemos que vivir sabiendo lo que le afecta a las personas que nos rodean, lo que es importante para ellas. Y además, porque además, como tú bien has dicho, Dios nos ha creado porque no le gusta estar solo. Tenemos que vivir con los demás y junto a los demás. Ojalá las personas que nos escuchan todas tengan un encuentro personal con Cristo y sobre todo que sepamos, como tú dices, y descubramos eso, de que hemos sido creados porque somos además los hijos amados de Dios. Has hablado de muchas cosas entre líneas, ¿eh? Has hablado desde la providencia versus la prosperidad, ¿no? Las diferencias tan grandes que tienen. Pero me llama especialmente una cosa que has dicho.
la diferencia entre tapar y sanar. Y ese camino que tenemos que andar, quizás para que alguien, esa persona nos ayude a sanar y nos encuentre pues esa felicidad, esa plenitud y ese amor. Javi, muchísimas gracias. Yo siempre despido el podcast con una frase que es de San Ambrosio, que le dice a San Agustín, preconversión, y le dice, no es el hombre el que encuentra la verdad, sino que es la verdad la que encuentra al hombre. Vale. Muchas gracias. A vosotros. Bienvenido a Héroes de la Comunicación, el podcast de Escuela Inventa, donde comunicar no es solo hablar, porque la comunicación es más que palabras. En cada episodio vamos a descubrir historias y claves para perder el miedo, ganar confianza y convertir tus palabras en puentes que conectan, inspiran y transforman. Creemos que cada persona tiene una voz que merece ser escuchada y que hablar en público no es un talento reservado a unos pocos, sino una habilidad que se puede entrenar y se puede disfrutar. En Escuela Inventa formamos personas que comuniquen con naturalidad y sencillez. Bienvenidos a Héroes de la Comunicación, voces que buscan la verdad.